en el que se establece la estrategia de capacitación electoral, documento rector para la contratación de las figuras de supervisores y capacitación electoral, puestos clave que tendrá la función más importante de conformación en las mesas directivas de casillas en las elecciones de gobernaturas en las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. La función de supervisor y capacitación electoral, además de ser una oportunidad laboral temporal, también es un derecho político electoral, el de formar parte de autoridades electorales, por lo cual solicité al INE en diversas ocasiones una reunión con las y los consejeros del Consejo General, llamada que solo hicieron caso 5 consejerías y que dicho sea de paso, a su presidente Lorenzo Córdoba no le importó y no dio la cara. En esas reuniones y previa entrega de una solicitud, se les exigió la implementación de un 20% de cuotas para la contratación de personas de nuestra comunidad LGBTIQ+, con discapacidad, indígenas, afromexicanas y adultos mayores. Sin embargo, y como era de esperarse, nuestra voz no tuvo eco. Por lo anterior y ante la falta de sensibilidad en las consejeras y consejeros del INE, he decidido interponer un juicio para la protección de los derechos políticos electoral de la ciudadanía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para arrancarles a golpe de sentencia lo que nos corresponde. Desafortunadamente, esos consejeros y consejeras ya saben de dónde ahorrar y la medida es contratar menos personas como supervisores y capacitadores y pagarles menos, que al final del día esos mercenarios de la democracia ahorrarán en todo menos en sus salarios como consejeros. Hago un llamado a esas 11 personas que a manos llenas con sueldo de más de 200,000 pesos mensuales se sirven del pueblo. También quiero hacer mención de un caso lamentable y el cual he estado mencionando y es un tema de mi primer bloque de iniciativas, que es la tipificación del odio. Ayer tuvimos desafortunadamente, como lo he estado mencionando, el que nos están matando a nuestra población trans. ¿Y qué estamos haciendo? Le hago un llamado al gobernador de Guanajuato y le exijo que tome cartas en el asunto en cuanto al tema de nuestra compañera y hermana trans que acaba de ser asesinada en su negocio. Es cuanto. A continuación, nuestra vicecoordinadora Aleida, que le da unas palabras. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Pues efectivamente venimos a hacerle una exigencia al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Vallejo, para que se aclare este crimen de odio. No puede ser que en México tengamos el penoso segundo lugar en América Latina en crímenes de odio por homofobia y transfobia. Tenemos que acabar con esta discriminación, con este atropello a la dignidad humana, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, por eso pendiente está una reforma constitucional en esa materia, pero en este caso tenemos que actuar de la manera más rápida, exigiéndole no solo al gobernador, sino también al fiscal Carlos Amarripa del estado de Guanajuato, que pongan toda su intención y práctica en aclarar este crimen y en que se haga justicia. Ya no más crímenes de odio en nuestro país y por eso nos solidarizamos con este pronunciamiento que hoy hace Salma Luébano. Gracias. Muy buenas tardes. Soy la diputada federal del Distrito 2 de Quintana Roo. Desde este espacio me uno a este llamado de mi compañera Salma Luébano, no solo para el estado de Guanajuato, sino para cada uno de los estados y municipios de nuestro país. Ya no podemos seguir ocupando ese gran segundo lugar, pues en América Latina, en crímenes de odio, de homofobia y de transfobia. Pero también aprovecho el espacio para felicitar a todos aquellos estados que ya pudieron tipificar el crimen de odio y que ya están siendo protegidos en esta parte de su estado o su municipio.
y hago un llamado también a todos los estados que hacen falta para sumarse a esta pues gran fuerza y gran apoyo a este gran sector. Y pues bueno, nosotros aquí desde la Cámara de Diputados haremos de nuestra parte. Muchas gracias. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Quiero agradecer a mi compañera, la diputada Salma Luébano, por el interés de enarbolar esta bandera tan importante, pero además celebrar la presentación de iniciativas que sin duda alguna son iniciativas de avanzada, progresistas y que también acaparan la agenda nacional de la defensa de los derechos humanos de las y de los mexicanos. Reconozco en ella su tenacidad, su empuje, pero sobre todo su perseverancia a través de una minoría que para Morena resulta también ser muy importante. Tanto es así que ya desde el pasado proceso electoral varias de sus candidaturas fueron recaídas precisamente en este sector tan importante para poder incluir su voz y su voto en esta 65ª legislatura. Como guanajuatense es una verdadera vergüenza poder estar en reflectores nacionales y también internacionales a nombre del diputado Fabio Castellanos Polanco, también de Guanajuato, que aquí nos acompaña, y de su servidor, quien encabeza el Distrito 13 de Guanajuato, y estoy seguro que también de mi compañero Pedro Ortega, diputado del Distrito 10, condenamos de manera enérgica y contundente este tipo de acciones que no dejan de ser una vergüenza para todas y todos los guanajuatenses, y desde aquí hacemos un llamado enérgico al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para que implemente acciones a favor de este grupo tan importante, a favor, por supuesto, de la población trans, de la población LGBTI, TTI, y además también garantizar la posibilidad de que el fiscal, que dicho sea de paso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones la situación de inseguridad que se ha venido dando en el estado de Guanajuato, resulta algo urgente que se cambie al fiscal de Guanajuato y que además el gobierno encabezado por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pues devuelva la seguridad al estado de Guanajuato. Penosamente, Guanajuato es el estado más violento del país. Déjenme decirles y déjenme darles algunas cifras. Según el Secretariado Ejecutivo Nacional, a lo que va de la fecha de enero a julio del 2021, en Guanajuato se han perpetrado 2.098 homicidios, es decir, equivalente al 10.6 del total del país, a lo que es igual que de cada 100 homicidios dolosos que se perpetran en el territorio nacional, casi 11 se cometen en el espacio del estado de Guanajuato. Guanajuato es un estado manchado de sangre, todos los días hay muertos, hay homicidios dolosos y no podemos continuar en este estado de indefensión, de inseguridad. Por eso lamentamos profundamente el asesinato de esta compañera, de Vani Cardiel, una activista del estado de Guanajuato, Miss y trans también, por supuesto, que en todo momento defendió sus derechos y no dejan de ser también la defensa de los derechos humanos de las y de los mexicanos. Por eso desde este Palacio Legislativo hacemos un llamado profundamente al gobernador y condenamos enérgicamente el asesinato y además pedimos que se esclarezca y que se responsabilice a los culpables. Es cuanto. El problema no es ser trans, el problema es la transfobia. Por eso mi lucha precisamente por los espacios, estos espacios que son las cuotas arcoíris, estos litigios que he estado ahora sí estableciendo y que he estado luchando y como lo he mencionado en diferentes ocasiones, a golpe de sentencia avanzaremos y a golpe de sentencia seguiremos. La importancia de estos
espacios de estas cuotas para ocupar esos espacios donde se toman las decisiones es precisamente luchar por estas políticas públicas, el seguir avanzando y el dignificar. Es urgente que haya precisamente estas reformas y no nada más en Guanajuato, en todo el país. Por eso mi intención es precisamente, como lo mencioné en este primer bloque de iniciativas, es tipificar precisamente este tema, que el odio. Los discursos de odio también matan, así que hay que tener cuidado precisamente en los discursos. Hay que seguir avanzando con el tema de las cuotas y por eso esta lucha incansable que he desempeñado y que sigo desarrollando, no la dejaré. ¿Por qué? Porque necesitamos ocupar más espacio, necesitamos que nuestra población arcoíris vaya cada día ocupando más espacios para que podamos avanzar precisamente estos temas que desafortunadamente han llevado a muchas compañeros y muchos compañeros a la muerte precisamente por este odio. Así que hago un llamado de nuevo y exigimos a las autoridades y a esos estados que no han querido voltear y que no tienen voluntad en el tema precisamente de nuestra población, como lo que son identidad de género y la tipificación del odio, que volteen y que sean un poco más humanos, porque nos están matando. Si realmente les interesa la vida del ser humano, porque también nosotras y nosotros somos seres humanos, volteen y ayúdenos a avanzar en estos temas legislativos para que realmente vayamos erradicando todos estos problemas que desafortunadamente están acabando con nuestras vidas. Es cuanto. Gracias. Gracias. Toda la ayuda que se requiere para los damnificados del estado de Hidalgo, principalmente en este momento por el desborde de los ríos Tula y el río Rosas, los cuales provocaron la tarde y noche de ayer inundación de más de 10 colonias en el municipio de Tula de Allende del estado de Hidalgo, así como a las localidades colindantes, dejando graves afectaciones, incluyendo al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de este municipio, desencadenando desafortunadamente la muerte de 10 personas en este nosocomio. Las fuertes tormentas también han afectado a la capital del estado de Hidalgo, provocando múltiples inundaciones, por lo cual es urgente que se implementen acciones de protección civil en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para atender esta emergencia, la cual ha provocado una crisis sanitaria y de grave riesgo, principalmente porque se trata de aguas negras, en donde la tarde de ayer llegaron hasta 5 metros de inundación estas aguas que son altamente contaminantes. Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera fue uno de sus temas principales, el tema del municipio de Tula, y comentó que ya se había implementado el plan DN3. Sin embargo, podemos decir que se requiere mucha ayuda, mucha coordinación. Por eso este llamado a nuestras autoridades, pero también a la ciudadanía, para que seamos solidarios en este momento, en este municipio que en estos días lo requiere y requiere de gran ayuda. No solamente el municipio de Tula, también ahorita mi compañera María Isabel Alfaro Morales va a hablar de las inundaciones también y afectaciones que se sufrieron en el estado de Hidalgo en la zona Otomí-Tepehua. Adelante, compañera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Alfaro Morales, represento el 4º distrito con cabecera en Tulancingo. Por supuesto del estado de Hidalgo. Agradezco a mis compañeros que están hoy aquí con nosotros uniendo estos esfuerzos para hablarles de esta problemática tan grave que nos dejó el huracán Grace. Es muy importante que se sumen esfuerzos de las 3 órdenes de gobierno y quiero decir
que en la región Otomí-Tepehua, que por sí es una región abandonada por décadas enteras, hoy tenemos más de 60 comunidades que siguen sin tener contacto con ellos, que tienen derrumbes, que hay más de 500 viviendas en Tenango de Doria y otras tantas en San Bartolo y Huehuetla, que requerimos de su apoyo y solidaridad. Necesitamos que sean atendidos, no pueden estar incomunicados. La zona Laguna, la región Laguna de Tenango de Doria lleva incomunicada desde el 22 de agosto. Por eso es que hoy estamos aquí pidiendo que esa unión de voluntades pueda llegar con ayuda para la región Otomí-Tepehua y todo el distrito cuarto, que comprende 10 municipios, incluyendo Tulancingo Hidalgo, que es la segunda ciudad más importante del estado y que también está padeciendo de múltiples inundaciones. Así que agradezco enormemente que a través de ustedes, medios de comunicación, pueda llegar esta llamada de auxilio y podamos tener ese apoyo pronto para todas estas comunidades que no tienen qué comer porque se perdieron cientos de parcelas en estos municipios y requieren de ese apoyo, de láminas para sus hogares que de por sí estaban ya desprotegidos, hoy requieren más de ese apoyo. Esperamos la solidaridad de nuestro gobierno del estado. Los presidentes municipales han hecho lo que han podido, pero requerimos de ese apoyo y también de gobierno federal. Es cuanto. Muchas gracias. No sé si quieren. Agradecemos a los medios de comunicación este espacio para nuevamente decir que hacemos un llamado respetuoso a los 3 órdenes de gobierno para que se dé atención a los ciudadanos de todos estos municipios por la gravedad que se está pasando en estos días. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Activistas que han dado la lucha por muchísimos años en materia de protección animal y a los cuales les doy la bienvenida, y es un orgullo que estén aquí en la Cámara de Diputados, a la regidora Lenis Meréndez del municipio de Corregidora, a Antonio Frangiuti, activista también de muchísimos años en materia de protección animal, a Andrea Ruiz, Alison Valadez, Octavio Betancourt, Daniela Reséndiz. El objetivo de esta rueda de prensa, y yo nada más voy a dar una introducción muy simple porque quiero dar el uso de la voz a los especialistas y a los expertos, es que estamos en el Partido Acción Nacional, las y los diputados federales, estamos convencidos de que erradicar la crueldad animal es el camino a una sociedad más humanista. Una persona que es cruel con los animales no puede ser considerada una buena persona. Es una deuda en este país actualizar la legislación en materia de protección animal. Es por eso que ya se ingresó una iniciativa, pero lo vamos a ingresar dentro de todo un paquete de leyes, 2 temas muy puntuales. Primeramente, que los animales sean considerados seres sintientes. Esto ya está contemplado en muchas legislaciones locales, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, y lo que buscamos, que esté contemplado el término seres sintientes en la Constitución, es que quede muy claro que son seres que sufren dolor, que son seres que merecen un trato digno y humano, que no son bienes muebles nada más, como hoy está contemplado en muchas legislaciones. Ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo es que en el artículo 73 de la Constitución se faculte este Congreso para legislar en materia de bienestar animal, persiguiendo también que haya por primera vez una ley general de protección animal que no hay en nuestro país y que urge. Estas iniciativas ya están presentadas, se van a presentar aún más. Buscamos que se dictaminen en este mismo semestre una vez que se conformen las comisiones, y aquí el exhorto a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas es que se sumen a este llamado que trasciende colores partidistas para que antes de que acabe este semestre o este año legislativo podamos tener estas iniciativas aprobadas en materia de protección animal, que insisto, es por luchar y construir una sociedad mucho más humanista. Cedo el uso de la voz ahora a Lenis Meréndez, regidora en el municipio de Corregidora en Querétaro y activista en protección animal. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos.
agradezco enormemente la presencia de los medios de comunicación. Saludo a nuestro diputado Felifer Macías, quien sin su apoyo y empatía hoy no estaríamos aquí. También a nuestra diputada Erika Díaz, a quien conozco desde hace varios años y siempre ha apoyado y se ha sumado a estas causas. De igual manera, muchísimas gracias a mi esposo, que siempre me acompaña, y por supuesto a las asociaciones, activistas, rescatistas y los que están al frente todos los días en esta batalla salvando vidas. Por supuesto que estoy hablando de Antonio Frangiuti, director de Animal Hero, Tavo Betancourt, activista reconocido, Daniela Reséndiz, igual manera activista reconocida, y por supuesto las asociaciones, Alison Valadez de Ali Sonrisas Caninas y Andrea Ruiz de Casita Miau Miau. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como ya lo comentó el diputado, estamos buscando que los animales sean considerados seres sintientes. ¿Por qué? Porque los animales no humanos tienen la capacidad de sentir emociones como nosotros. Ellos sienten felicidad, alegría, pero también miedo, angustia, dolor, estrés, y esto es horrible. Todos los días son tratados como objetos y son víctimas de maltrato. Y entrando a este tema, México es el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal, y esto tiene que parar, porque el maltrato genera violencia, y la violencia delincuencia. Entonces, si queremos acabar con el maltrato, con la violencia social, forzosamente tenemos que acabar con el maltrato animal. Gracias a artículos del FBI, sabemos la relación directa que hay entre maltrato animal y asesinos en serie, abuso sexual, abuso doméstico. Entonces, no por nada, el bienestar animal es prioridad en la agenda de todos los países. Así que yo los invito a que además de esto sea un acto de humanidad, porque nuestro nivel de conciencia y razonamiento nos da la obligación y la responsabilidad de velar por todos esos seres que, si bien no tienen la misma capacidad de razonar, sí tienen la misma capacidad de sufrir, y esto está comprobado porque los sistemas nerviosos son muy parecidos los de los humanos y los de los animales no humanos. Muchísimas gracias y los invito a sumarse. Y ahora sobre el uso de la voz, Antonio Frangiuti. Gracias. Es increíble que en pleno año 2021 los animales en México sigan siendo considerados objetos para nuestra legislación. Buenas noticias son que, por un lado, seguimos trabajando mucho por ellos y logrando muchas cosas. Hace unos días se prohibió la experimentación animal con fines cosméticos en el Senado porque los animales importan, y se hizo en el primer día de sesiones porque a los mexicanos nos importan los animales. Así que estamos aquí invitando, pero también exigiendo a todas las fracciones políticas, a todos los gobernantes, legisladores, que se unan a esto, a este esfuerzo por los animales que son parte de nuestras familias, parte de nuestra sociedad, y logremos este bienestar animal que realmente nos importa a los mexicanos. Es importantísimo que los animales sean considerados seres sintientes, justamente para que no sean tratados como objetos. Así que de nuevo es una invitación y una exigencia a los partidos políticos, a todos los actores, a que se sumen a esta bancada animalista y trabajemos por el bien de los animales, pero también de los ciudadanos. Muchas gracias. Y ahora cedemos el uso de la voz a Tavo Betancourt. Buenas tardes, medios de comunicación, diputados, personas que nos acompañan. Para mí, como una persona creadora de contenido en Internet, como cantante, una persona con exposición en Internet, es muy importante difundir este tipo de mensajes, y para mí es un orgullo y un honor poder participar en iniciativas como estas. ¿Por qué? Porque a veces uno siente una impotencia cuando se hacen virales tantos videos donde se ve maltratando a perritos, gatitos, y la gente dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que es un sentimiento que a muchos de nosotros nos da coraje, y gracias a iniciativas como esta, creo que podemos cambiar. Yo soy de la idea de que cambiar la mentalidad de una persona adulta, pues es difícil y a veces es complicado. Entonces, tenemos que aprovechar ahorita para difundir este mensaje a millones de niños, de jóvenes, los cuales sí podemos influir quizá un poquito más que en los adultos. Y con esto hacer un lugar mejor para los animalitos que si bien lo mencionamos, son seres sintientes. Así que muchísimas gracias.
¿Quieres hacer uso de la voz, Alison? Bien. Y finalmente cedemos el uso de la voz a Alison Valadez para cerrar la... Gracias. Buenas tardes. Bueno, como activista y fundadora de una asociación civil, considero muy importante, gracias, mencionar que la labor no solo le corresponde a los refugios o a aquellas personas que hacemos esta labor todos los días. La labor también le corresponde a la sociedad civil. Yo, reiterando la invitación, hago un llamado muy fuerte a todas las personas, a la sociedad civil, pero por supuesto a la apertura de los partidos políticos para poder colaborar en conjunto. Creo que todos aquí estamos unidos por un objetivo común. Entonces necesitamos, imploramos que todas las personas actúen. Los cambios se dan de manera individual y de manera colectiva. Por favor, les pedimos, y para finalizar, muchísima responsabilidad a través de la educación de sus hijos y, por supuesto, del ejemplo que nosotros les podemos dar a los que nos rodean. Y pues muchísimas gracias, esperemos que este cambio sea para bien. Sabemos que sí, estamos rompiendo paradigmas fuertemente. De entrada, para considerar a los animales como seres que son seres vivientes, seres vivos que sienten. Entonces, hacemos este fuerte llamado para todos y muchísimas gracias. Esperamos contar con su colaboración. Gracias, Alison. Sí. Muchas gracias, Alison. ¿Sí, alguna pregunta? Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputado, muy buenas tardes a quienes lo acompañan. Me gustaría que me explicara si en estas iniciativas que van a presentar ustedes contempla algún tipo de sanciones fuertes, no solamente económicas, sino también de otro tipo, toda vez de que en esta pandemia que sufrimos todos y en la cual aún estamos, se recrudeció la crueldad en contra de los animalitos, sobre todo los de compañía. Para autoridades locales, si bien recibían 6 llamadas, ahora se duplicaron y tenían que ir a rescatarlos porque fueron abandonados, eran golpeados, los aventaban a la basura, los amarraban, los metían en bolsas. Entonces quisiera que me dijera si en estas iniciativas que ustedes van a presentar hay sanciones fuertes y sobre todo que de verdad se aplique, porque una cosa es en la letra y otra cosa es que en realidad se haga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya en la legislatura pasada, en el último periodo de sesiones, se aprobaron reformas al Código Penal Federal donde por primera vez se tipificó el maltrato animal. Y desde ahí se generaron parámetros, sobre todo de sanciones penales, para quien cometa maltrato animal. ¿Cuál es realmente donde se va a avanzar ya en sanciones penales para quien maltrate a los animales? Es sobre todo en el ámbito del orden común, es decir, en la legislación local. De hecho, lo que nosotros aprobamos el semestre pasado fue para que las legislaturas locales, que prácticamente todos esos delitos caen en los estados, puedan sancionarse. Y lo más importante, el exhorto es a que las fiscalías inviertan en subfiscalías especializadas en el ámbito para que realmente se persiga y se sancione el delito. Las iniciativas que estamos presentando actualmente son principalmente en lo general enunciativas para hacer conciencia de la importancia que tiene erradicar la crueldad animal. Por eso son modificaciones a la Constitución. Lo que buscamos, una vez que se modifique el 73 constitucional, es que se derive en una ley específica, en una ley de bienestar animal, donde se dé de manera mucho más contundente y específica las sanciones que pueda darse a quien incurra en esta conducta. Pero ¿cuál es la clave? Es que las fiscalías y las legislaturas locales homologuen lo que nosotros ya aprobamos el semestre pasado, que fue tipificar el maltrato animal y que ya tenga aparejada sanciones administrativas y penales, que eso es lo que ya se avanzó en el semestre pasado. Diputado, pero yo creo que también debe de contemplarse la campaña de esterilización, porque esto es un círculo vicioso. Avientan a la calle a las perritas se reproducen y no es un cuento de nunca terminar. Y por eso es que también se da el maltrato animal. Totalmente, y es por eso que en esta ley que se busca, específica de bienestar animal, que no existe en nuestro país, es como se tienen que atender todos los factores que derivan, en el caso más extremo de violencia a un animal, que pues es el maltrato físico. Es por eso que vamos, hoy
la legislación en materia de bienestar animal, desgraciadamente en nuestro país es incipiente. Ha habido triunfos gracias a las asociaciones, a líderes de sociedad civil que se ha avanzado, ¿no? La erradicación de los circos con animales, ahora recientemente que se erradican ya los experimentos con animales para motivos cosméticos, pero es que vamos muy atrasados. Hoy lo que estamos buscando con estas reformas constitucionales es abrir la puerta a que podamos ya legislar en materia en específico de cada factor que contribuye al maltrato animal. Y por supuesto que el tema de esterilización tiene que estar en esa ley. Y algo muy importante, estos temas hay coincidencia en todas las fuerzas políticas. Y creo que si hacemos una buena labor de diálogo y cabildeo, podemos lograr que se aprueben. Siguiente pregunta. Toño, agregar, sí. Gracias. Hay 30 de 32 estados que ya tipifican el maltrato animal como delito. Faltan todavía Tabasco y Chiapas. Falta un estado en tener ley de protección animal, que es Oaxaca. Por eso se está trabajando en una ley general de bienestar animal, que es parte de lo que vamos a presentar con la bancada animalista, en donde están todos los partidos que ya se han sumado. Y esa ley tiene que ver con la regulación de cría y venta, es decir, con hablar de esterilización, con hablar de que ya no sea tan fácil estar reproduciendo animales, también con maltrato animal, porque si el maltrato animal no está bien definido en la ley estatal, no hay manera de castigarlo, aunque el Código Penal lo tipifique. Así que esta Ley General de Bienestar Animal a nivel federal que se va a presentar, lo que busca es justamente terminar con ese problema y que a nivel federal sea lo mismo el maltrato, la crueldad, y entonces se pueda castigar en cada estado. Es parte de lo que se va a presentar. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta de Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Diputado, saliéndome un poquito del tema, pero necesito postura del Partido Acción Nacional en torno a lo que en estos momentos debate la Suprema Corte de Justicia a propósito de derechos de la vida, despenalizar el aborto, que ha sido un debate histórico de siempre que enfrenta a sociedades. ¿Qué opinan de despenalizar el aborto en estados como Sinaloa y Coahuila? Muchas gracias, Maru. Ha sido una postura, y aquí ya hacemos un paréntesis del tema que nos atiende en esta rueda de prensa, lo encorchetamos. Ha sido una postura personal, pero también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y me atrevo a mencionarlo también con esa claridad. Como lo hemos dicho en la legislatura pasada y por mucho tiempo, es nuestra defensa a la vida desde la concepción. Y esa postura la mantenemos, estamos firmes, y hoy por hoy el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un llamado muy respetuoso a que pues no se aprueben estos proyectos de ley que desde nuestro análisis atentan contra la vida desde la concepción. Nosotros estamos a favor de salvar las dos vidas, esa es nuestra prioridad, no criminalizar a la mujer, pero sí salvar a las dos vidas, y en ese sentido vamos, en la defensa irrestricta de la vida desde la concepción, y aquí el llamado y el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a que no se apruebe algún proyecto que violente el derecho más importante, que es la vida. Y ya que estamos en la fijación de postura, solo para equilibrar, ya tenemos la postura de las diputadas de Morena. Acabo de platicar con una diputada del PRI del Estado de Hidalgo. ¿Culpa Morena a los gobiernos priistas del Estado de México y de Hidalgo de la tragedia que en estos momentos ya cobra 16 muertes tan solo en Tula por la inundación de un hospital del IMSS? ¿Es de partidos la cuestión de vidas en caso de fenómenos naturales como los que hoy estamos viviendo? Es responsabilidad de gobiernos. Es responsabilidad de gobiernos. De ahí se derivó también que personas que estaban intubadas por COVID dejaran de recibir oxígeno y fallecieron, perdieron la vida. Hoy ya la ley marca responsabilidades administrativas y penales para quien por negligencia resulte responsable de que una persona pierda la vida, como lo que acaba de suceder en estas entidades federativas. Se tienen que deslindar responsabilidades, pero por supuesto que tiene que haber culpables, porque todas, y más en los centros de salud, por supuesto que hay reglamentos, hay normatividad, normas técnicas que están diseñadas para las contingencias. No hay excusa ni pretexto para ahora decir que debido a un desastre natural no tuvo la principal institución encargada de salvaguardar la integridad física de la gente, como el IMSS, los mecanismos necesarios para hacerlo. No hay excusa ni pretexto, que se deslinden responsabilidades. Esto no es de partidos, es de que el gobierno en turno, que le toca aplicar el irrestricto apego a esas leyes, se haga responsable. Alguien tiene que responder a las familias de esas personas que perdieron a un familiar. Muchísimas gracias. Gracias, Maru. No hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.
Una foto, ¿no? Pónganse una fotito. Encabezado por el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En fechas recientes se han registrado en el estado de Guanajuato 27 sismos de todas las magnitudes y de todas las profundidades, siendo el más fuerte el reportado el 4 de septiembre a las 4 horas con 38 minutos, con una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter. Guanajuato es una zona geológica considerada como moderada, por lo que no es común que se susciten sismos con tanta frecuencia. Para tener una referencia de lo que hoy estoy hablando, del año 2000 a la fecha, únicamente se han reportado 53 sismos en el estado de Guanajuato. Sin embargo, en tan solo 2 días, del 4 al 6 de septiembre, se han registrado 27, es decir, en 2 días se han presentado la mitad de los sismos que se tiene registro en los últimos 20 años, de acuerdo a los datos del Servicio Sismológico Nacional. Sin duda alguna, algo está sucediendo en el subsuelo del estado de Guanajuato, y antes de que se pueda suscitar un desastre como lo ocurrido exactamente en una fecha como hoy, pero hace 4 años en el estado de Oaxaca, es importante decirle a la opinión pública que el gobierno de Guanajuato debe de afrontar cualquier tipo de situación. Necesitamos que se redoblen los esfuerzos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil para que difundan los protocolos y las medidas de actuación, porque debe de ser considerada como una necesidad apremiante el bienestar y la seguridad de los pobladores, en lo particular de esa región donde se han suscitado estos temblores. En este sentido es fundamental saber si el Estado cuenta con un proyecto de monitoreo de los sismos, ya que durante esta administración se habló sobre la construcción del proyecto Red Sísmica de Guanajuato, el cual dentro de los alcances manifestaba la generación de la información fundamental que coadyuvara con datos técnicos de alcance científico mediante la ubicación, evaluación y análisis de los movimientos sísmicos en el estado, con el objetivo de prevenir efectos catastróficos y en la toma de decisiones preventivas para disminuir una posible pérdida de vidas humanas y económicas, y que además generan fenómenos naturales. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si está en operación y, en caso de ser así, cuál es la información obtenida, porque no basta con las buenas intenciones, sino que se requiere de hechos muy concretos que permitan acceder a esta información, no solo por el acceso a la información pública, que además, dicho sea de paso, es un derecho humano, sino también porque se debe de saber el Estado para cuidar y vigilar los intereses de la población, ya que el día de hoy se desconoce dicha información sobre el citado programa. A las y a los guanajuatenses, a mis paisanos, les pido que no hagan caso a las especulaciones que circulan sobre todo en redes sociales y en algunos medios amarillistas, sino que estén atentos a las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales y al Servicio Sismológico Nacional. Es por eso que hoy, entre los 2 diputados federales de Guanajuato aquí presentes, hemos promovido un exhorto con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que haga del conocimiento público los planes y los programas con los que cuenta para la prevención de desastres naturales,
como son los sismos que se han presentado últimamente en la entidad federativa. Pero además, como segundo, también promovemos y exhortamos que también haga del conocimiento los avances que se tienen del proyecto Red Sísmica del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Amigas y amigos, muy buenas tardes, tengan todos, todas y todos. Hoy, para nosotros, 7 de septiembre, como diputados federales, es importante hacer este llamado. Sabemos que los sismos no se pueden predecir. Lo que sí sabemos es que nuestro país comprende regiones en las que han ocurrido grandes sismos. Por ello, el exhorto es para que el gobierno estatal de Guanajuato dé a conocer si están preparados para atender cualquier tipo de eventualidad natural, pues tomando en cuenta los últimos sucesos ocurridos en los recientes años, los gobiernos debieron haber aprendido a que la prevención es nuestra mejor manera de responder ante contingencias, porque no solo es el tema de los sismos, sino también el caso de las lluvias que han afectado de manera directa a las familias y hasta el momento no hay claridad en las acciones que el gobierno estatal haya emprendido en materia de protección civil. Es por eso que hacemos un llamado puntual al gobierno encabezado por el gobernador Diego Sinue a que ponga toda su atención a lo que está ocurriendo en Guanajuato, porque lo que no queremos es que después estemos lamentando sucesos que traigan alguna tragedia que se puedan evitar a partir de acciones preventivas. A las y a los ciudadanos guanajuatenses hago un atento llamado para que participemos en el segundo simulacro nacional convocado por las autoridades federales que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre y a partir de acciones como las que encabeza el gobierno federal podamos tener herramientas que nos permitan prevenir alguna situación de desastre. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias. Pesos, cuando el cobro que se hacía a los ciudadanos era de entre 2,000 y 3,000 pesos. El último dato que tenemos de conocimiento fue hace algunos meses, en donde se denunció la muerte legal de 13,000 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán por parte de Registro Civil para poder ser despojados de sus tierras en contubernio con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. También se tiene evidencia de que despojaron a los hermanos Gómez Consati y Martínez de 2 inmuebles que habían recibido por herencia. Los ilícitos denunciados son desaparición de actas de nacimiento, de los archivos físicos y del sistema creación de actas nuevas y claves únicas de registro de población falsos, por lo que se alteró la base nacional, ya que todos estos datos son enviados a la Secretaría de Gobernación para ser incorporados al Registro Nacional de Población y al Sistema Nacional para las Actas de Nacimiento. Además de que en el Instituto de la Función Registral de Oaxaca desapareció el registro de 2 inmuebles. Los agraviados solicitaron certificados de propietarios a finales del 2020. Y para el 25 de noviembre resultó que el sistema mostró inexistencia, por lo que se presentó un amparo, el cual fue ganado y donde el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca alegó fallas en el sistema. También en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca desaparecieron expedientes de los 2 inmuebles, dando a conocer que los agraviados no tenían ninguno y que en 2011 los inmuebles fueran compraventas a favor de Jorge Merlo, quien fuera director del Registro Público de la Propiedad en el 2004, y Elizabeth Samos Gómez, con escrituras de la Notaría 106, aunque después se comprobó que el último movimiento no fue del 2011, sino en enero del 2021. Cabe mencionar que Jorge Merlo es el responsable de la Notaría 135 de Oaxaca y que tiene una empresa mobiliaria llamada Novo Hill and Bit,
cuya razón social es Infraestructura Izcalli SADCB, además de que los números de actas presentados por los dos inmuebles no aparecen en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. Se promovieron juicios por suplantación y despojo por parte de los hermanos Gómez Consati, el cual se ganó debido a que se comprobó el fraude de documentos del Registro Civil de Oaxaca con los documentos presentados por parte del INE, por lo que el juez ordenó la restitución de sus derechos, el cual las autoridades de Oaxaca han hecho caso omiso. Este caso muestra que hay toda una red de servidores públicos corruptos en las dependencias antes mencionadas en el estado de Oaxaca, por lo que desde este espacio pido a la Secretaría de la Función Pública investigue estos actos de corrupción y destituya a los involucrados mientras se hacen las averiguaciones correspondientes. No solo el caso de los hermanos Gómez Consati, sino también de los 13,000 comuneros de Santo Domingo Izcatlán. La corrupción y malos manejos administrativos es una constante actual del gobierno de Oaxaca. Desvío de recursos, contratación de empresas fantasmas, enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios que en vez de ser castigados, solo se les pide la renuncia sin que respondan por sus actos. Hay que ponerles un alto. Somos uno de los estados con mayor índice de pobreza y que cada gobernador que llega lo endeuda más y más. No permiten el crecimiento de nuestro estado, a pesar de toda la riqueza cultural del territorio natural, histórico, de hombres y mujeres que son estandarte de nuestra nación. Las diputadas y diputados que estamos empezando esta 65ª legislatura, nos encontramos aquí gracias a la confianza de la gente que votó por nosotros. En mi caso, estoy de nuevo aquí gracias a la ciudadanía que sabe del compromiso que tengo con ellos. Soy quien transmite sus voces y hace que sean escuchadas haciendo este tipo de denuncias, ya que ese es uno de los trabajos que estamos obligados a hacer al ser electos y encontrarnos en recinto. Le pido al gobernador del estado que ponga un alto a estos actos de corrupción, ya que desde que llegó, lo único que ha resaltado en Oaxaca son actos de servidores públicos cínicos que no tienen una tantita de vergüenza y que se roban a toda la luz del día estos recursos. Hoy, un día histórico donde desde esta Cámara se está aprobando la revocación de mandato. Esto es importante porque un presidente de la República hoy será llevado a consulta popular para que el pueblo decida si continúa o se va. Así tiene que ser y tenemos que avanzar desde las diferentes cámaras para que también se haga desde los gobiernos del Estado, para que todos los servidores públicos, para que los representantes populares, para que los presidentes municipales sean también juzgados y que también se haga una consulta en el pueblo, si se quedan, si se van o en cualquier momento sean destituidos. No podemos seguir tolerando actos de corrupción como los que se dieron anteriormente y que hoy vemos. Los señores del PRI y del PAN siguen argumentando que los mejores tiempos eran los de ellos, donde hoy vemos cómo los gobiernos que siguen encabezados por estos viejos partidos políticos siguen solapando actos de corrupción. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. De la Nación. Para iniciar esta intervención le cedo la voz, por supuesto, a la diputada federal de Sonora, Wendy Briceño, quien fue en la 64ª legislatura la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Diputada Wendy. Muchas gracias a la diputada Andrea Chávez, que además es parte de la mesa directiva de nuestro grupo parlamentario. Y a todas las diputadas que están aquí presentes, la diputada María Clemente, la diputada Julieta, la diputada Lidia, a todas y a todas las diputadas que han estado apoyando, compañeras y compañeros que han estado apoyando
todo este movimiento, toda esta causa por los derechos de las mujeres mexicanas. Y el día de hoy, como ya comentaba la diputada Andrea Chávez, nos congratulamos con la resolución histórica. La palabra histórica seguramente se va a decir muchas veces en el contexto de esto que ocurrió, pero realmente es histórico. Es histórico lo que se ha declarado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se ha señalado la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, salvaguardando los derechos de las mujeres, quienes no podrán ser remitidas a proceso penal alguno por decidir sobre su cuerpo. La resolución aprobada por unanimidad, que eso también hay que destacarlo, salvo por un ministro que no pudo estar presente, invalida los artículos 196 y 198 del Código Penal de Coahuila, que sancionaba con 1 a 3 años de cárcel a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Además, se determinó que violaba los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y acceso a la salud. Añadir, pues, que ya esto está aprobado desde hace más de 10 años en la Ciudad de México, como ustedes saben también en la anterior legislatura en Oaxaca, también Hidalgo, también Veracruz, y con esta resolución además de la Suprema Corte, algo muy importante es que con esta decisión se fija jurisprudencia que obligaría a jueces y al resto de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que busquen la criminalización del aborto y fallar a favor de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que también se hace un llamado no solamente a jueces, a juezas en lo local, también a los congresos locales a ser consecuentes, a modificar, a reformar sus códigos, eso es muy importante, y también a los gobiernos estatales. Actuando en consecuencia con esta declaración del día de hoy, se hace pues este llamado a las entidades federativas a estar en esa congruencia. Yo cierro nada más diciendo que las diputadas de la fracción de Morena hemos sido, en la 64 legislatura lo manifestamos con esa claridad y actualmente lo estamos haciendo también, aliadas fundamentales de esta causa por los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Gracias. Adelante, diputada. Ahora me permito cederle la voz a la compañera diputada federal de la Ciudad de México, María Clemente, quien por cierto acaba de ser seleccionada por las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena como coordinadora de diversidad, género e inclusión, es decir, forma parte de la mesa directiva de Morena en la Cámara de Diputados. María. Muchas gracias, compañera diputada. Pues, como comentaban mis compañeras diputadas que me precedieron en la palabra, hace unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo historia en el avance por los derechos de las mujeres al aprobar por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en todo el país. Este criterio aprobado para el Código Penal de Coahuila, que castigaba con cárcel a quienes abortaban, será obligatorio para jueces de todo el país. Como diputadas de Morena, damos la bienvenida a esta resolución de la Suprema Corte porque significa un gran paso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin la intervención de terceros. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente jurídico para avanzar en la despenalización porque todavía sigue siendo la cuarta razón de muerte de mujeres que lo practican en la clandestinidad. Sin embargo, no es suficiente, pues todavía en 28 estados del país los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo están tipificados como delito. Seguiremos insistiendo en la no criminalización de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, para evitar cárceles y cementerios llenos de mujeres que se atrevieron a ejercerlo. Por ello, hacemos un llamado a estos 28 congresos estatales a que legislen para armonizar su marco jurídico en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en estricto apego al respeto de los derechos humanos. Desde la Coordinación de Diversidad, Género e Inclusión Social del Grupo Parlamentario de Morena,
Vamos a buscar promover acciones para avanzar en pro de una agenda de derechos para todas las mujeres, para garantizar el ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos, para garantizar el derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para todos los derechos, para todas las personas, que nadie atrás y nadie afuera. Por el bien de todos, primero las pobres. Muchísimas gracias. Gracias, diputada María Clemente. Antes de cederle la voz a la compañera diputada federal Julieta Ramírez de Mexicali, Baja California, le doy por supuesto la bienvenida a Lidia Bárcenas, quien es pues diputada federal por la Ciudad de México, de aquí de Venustiano Carranza. También por supuesto a nuestra compañera Salma Luébano, quien es diputada federal por el estado de Aguascalientes. Todas nosotras, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, también por supuesto Julieta Vences del estado de Puebla, y también doy la bienvenida a la compañera diputada federal por Ciudad Juárez del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar. Te cedo la voz, Julieta Ramírez. Gracias, compañera diputada y compañeras. Solo agregar a lo que ya mis compañeras han comentado, que la resolución de la Suprema Corte del día de hoy abona a que en este país ninguna mujer sea criminalizada, no nada más por no poder decidir sobre su cuerpo, sino que no sea criminalizada por no poder acudir a una institución educativa, que no sea criminalizada por asuntos de pobreza, por marginación, y que no sea criminalizada por falta de acceso a los derechos y a la salud, por falta del acceso a la información. Esto es lo que también celebramos el día de hoy las compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, y reconocer que esto no ha sido sencillo, sino que representa una lucha histórica de millones de mujeres de todo el mundo. Desde las costureras, las soldaderas, las colaboradoras, las participantes de la historia y las participantes de los procesos de transformación más importantes de nuestro país. Para que el día de hoy podamos decidir sobre nuestro cuerpo, hubo quienes en el camino habrán perdido la vida, y el día de hoy las reconocemos, las recordamos y estamos en pie de lucha para seguir avanzando en los derechos y en la igualdad entre las mujeres y los hombres. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la compañera diputada federal por el estado de Aguascalientes, Salma Luébano. Celebramos el día de hoy a la Suprema Corte. Ese es un tema de derechos y precisamente como han estado comentando las diputadas, pero antes de avanzar en el tema precisamente del aborto, quiero decir que Morena, la fracción Morena, somos congruentes, defendemos la vida y defendemos también el amor y la inclusión. Somos una bancada diversa, incluyentes. También hay algo muy importante, ya abonando y seré breve. Aquí también hay que puntualizar el tema de los hombres trans. Aquí es un tema que había causado mucha polémica, el cual me tocó participar en un foro en Quintana Roo, y los hombres trans también afortunadamente entran en esta reforma, que sabemos bien que desafortunadamente ha sido un tema de muchas muertes, y que afortunadamente a partir de ahora, ya de este momento, es algo que tenemos que celebrar, y lo celebramos desde la fracción con mis compañeras y compañeros y compañeras de Morena. Es cuando. Gracias, Alma. También cedo la voz a la diputada federal, por supuesto, a Lilia Aguilar, diputada por Ciudad Juárez, Chihuahua. Me da mucho gusto estar de nuevo en la Cámara de Diputados, ver caras amigas, y no redundaré. Primero, creo que la decisión que ha tomado la Suprema Corte hoy
nos habla del verdadero pulso del país y lo que se volvía un debate en el Pleno, pues hoy lo podemos comentar con mucha claridad. Mientras la Suprema Corte deja de criminalizar a las mujeres por la libre decisión sobre su cuerpo, por otro lado, la élite política, lo que hoy hemos denominado como la plutocracia, se reúne con un grupo que no solamente vive en la exclusión y en la no igualdad de derechos, sino que hacen un acuerdo con ellos para llevar a este país de nuevo a la exclusión. Sin embargo, el México real, el México que vibra, es este que está representado en esta resolución de la Corte, donde, como ya se ha dicho, se ha tomado una decisión no solamente de derechos, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, sino que nos abre la puerta para iniciar una nueva etapa en la lucha de los derechos de las mujeres. Primero, dejar de satanizar el tema del aborto y segundo, cambiar el lenguaje. Y compartiré muy brevemente que el día de ayer se manifestaban en Chihuahua un grupo de personas en el Tribunal de Justicia del Estado y me hablaban con mucha alarma a medios de comunicación local y decían, pero ¿cómo puede ser que ustedes estén apoyando que se maten a inocentes que están todavía en el vientre? Hay un problema de lenguaje total. Lo que hoy la Corte ha decidido es un tema de igualdad de derechos para las mujeres sobre la decisión de su cuerpo. Estamos hablando de dejar de criminalizar a las mujeres, contrario a lo que hoy día se hace en muchos estados. La lucha es muy larga. El proceso ha sido muy largo, pero creo que estamos frente a un camino que se ve mucho más fácil, hay que decirlo, que en el 2012 cuando iniciamos desde esta Cámara de Diputadas esta lucha. Habrá que cambiar las mentes y sobre todo el lenguaje en muchos de estos estados. Estos son los derechos de las mujeres, no la criminalización de las mismas. No estamos hablando de matar a nadie, todos aquí estamos a favor de la vida y de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Y para cerrar, quisiera comentarles que nos congratulamos de que a pesar de que hay ministras y ministros que han tenido posturas muy conservadoras a lo largo de su ejercicio dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dijo la diputada Wendy Briceño, fue por unanimidad la decisión de declarar inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila. Tenemos mucho que aprenderle al debate que se dio desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se esgrimieron argumentos de mucha altura, de mucha calidad y de mucha conciencia. Nuestro compromiso como Movimiento de la Cuarta Transformación, en este momento representando al Partido de Morena y al Partido del Trabajo con la compañera Lilia Aguilar, les decimos que nuestro compromiso es con la vida, con la dignidad, con la libertad y con la seguridad de las mujeres del pueblo de México. Les agradecemos a los medios de comunicación y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Hay varias preguntas de los medios. La primera pregunta es de Iván Saldaña, del Heraldo de México. Gracias, diputadas. A quien guste contestarme, pero con base en el comentario que hacía usted, diputada Wendy, decía que los jueces y también congresos van a tener que modificar desde sus criterios y también leyes. ¿Qué pasa con el Congreso de la Unión? ¿Van a hacer ustedes alguna o impulsar desde la bancada de Morena mayoritaria alguna legislación con base en este fallo de la Corte? La segunda es también, he dado seguimiento puntual a las posturas también que han tenido los 32 consejos interreligiosos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, y de hecho la postura es que van a hacer o que ya están articulados en un frente para oponerse de alguna manera, presentar recursos. Preguntarles qué mensaje les darían a estos grupos y si van a tener acercamiento, diálogo, porque incluso el vocero de la Iglesia, Alfonso Miranda Guardiola, el obispo, pedía que se reviertan las leyes en los congresos locales que ya aprobaron el aborto. Gracias.
Muy bien, Iván. En el tema, Iván, de las iniciativas que se han presentado, recordar que en la legislatura que terminó presentamos en materia de salud, en la Ley General de Salud, presentamos modificaciones y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí es importante recordar algo. Tenemos una norma oficial mexicana que garantiza para las víctimas de abuso sexual, digamos, la atención inmediata, pero que los estados no la estaban realmente otorgando. Entonces, parte de lo que estábamos llevando a ley, junto con toda la materia de prevención, eran esos temas a la Ley General de Salud. Decirles que el tema para la discusión preventiva y para la discusión de la atención y la garantía sigue, continúa. Acuérdense también que en el tema del Código Penal Federal, parte de lo que también se discutía y que atravesaba por la Comisión de Justicia, recordar, comisiones de igualdad de género, Comisión de Justicia, Comisión de Salud, eran de las que más tocaban pues el turno de estas iniciativas. Recordar ahí que en el tema del Código Penal, parte de la discusión era que era importante que este proceso lo hicieran precisamente las entidades en sus códigos. Ese es precisamente el meollo. Lo podemos hacer aquí, por supuesto. Estaban varias iniciativas presentadas. Lo podemos hacer, eso no obstruye, no quita, pero aquí el llamado, por eso sí es muy concreto a los congresos locales. Y con esta resolución sostenemos con todos los argumentos ese llamado. Más allá de ideologías, más allá de filias o fobias, sostenemos de manera responsable ese llamado. Lo otro, y si alguna de mis compañeras quisiera también pues complementar, pero decir que le hacemos este mismo llamado a la diversidad de pensamientos, a las iglesias, recordar que todo tema que es una problemática social, requiere un debate público y su atención correspondiente, requiere trabajar en materia preventiva, requiere trabajar, ya se dijo aquí, en evitar la criminalización de las mujeres. Eso me parece que es un tema que nos atraviesa y también encontramos aliadas muy diversas en esta postura y por eso también estamos llamando ahora que vamos a entrar en un momento histórico de más gobernadoras en México, eso también, y de muchas más representantes populares en lo general, eso también nos parece que tiene que ser transversal. Decirles pues a la diversidad de iglesias y demás que se respeta la postura, pero que además esto que es una garantía no obliga a nadie a hacerlo. Y eso también lo hemos dicho muchas veces. No obliga absolutamente a nadie a hacerlo. Se está protegiendo la vida, se está protegiendo también a la niñez, a la adolescencia, recordar ahí los embarazos infantiles y adolescentes que tenemos que prevenirlos y tenemos que erradicarlos. Y se está protegiendo en general pues la vida de las mujeres que tengan que tomar una decisión en este sentido. Siguiente, Claudia. María, ¿puedo solo complementar? Perdón. Complementando lo que decía nuestra compañera diputada Wendy, sucede, y quisiera hacer una analogía, ¿no? Lo mismo que con el matrimonio igualitario a nivel como federación, pues es un problema de la federación, pero que la solución está en lo local, es decir, en las legislaturas locales, ¿no? Se puede hacer la reforma, se debe y se está impulsando, como lo comentó Wendy, con esta reforma de igualdad sustantiva y otras propuestas que están cocinándose, digamos, acá en la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados, ¿no? El Congreso de la Unión, pero si aquí se modifica y no se modifican en los congresos locales, va a servir de poco. Ya tuvimos la experiencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Sucedió, pero esto no se tradujo en una armonización en las constituciones locales y hay temas como matrimonio igualitario, como identidad de género, que aunque está esta reforma desde el 2011, en las constituciones locales no hay una armonización. Por eso el llamado que hacemos es a estos congresos, estos 28 congresos locales todavía, a que legislen para despenalizar y no criminalizar el aborto en sus estados, porque además el primer nivel de proximidad con la justicia son las policías locales y los ministerios públicos del sistema de justicia de la entidad federativa en cuestión. Entonces la solución es local y claro que se va a impulsar lo necesario aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Para que se reforme en el marco jurídico de la federación, pero tiene que armonizarse en el resto de los estados, si no, pues no hay un engranaje y no serviría de mucho para las mujeres en sus estados, que aunque aquí se modifique algo, en sus estados las puedan seguir criminalizando en la legislatura local. Claudia Telles de Limer. Buenas tardes. Para preguntarle a la diputada Wendy, ¿en qué situación queda el dictamen que no se votó en la pasada legislatura? Estuvo el debate, las comisiones, no se reunió el quórum.
y preguntarles si podrían tener en el presidente Andrés Manuel López Obrador un aliado para sacar este tema, o es un tema que divide y que no hay posiciones, incluso ni siquiera unánimes en las bancadas. Gracias. Sí, ¿quieres responder la primera? ¿Cómo quedaron estos dictámenes? Y es cierto lo que decía la diputada María Clemente, recordar que también me faltó la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí también se presentó y hay un dictamen muy importante, muy amplio, que garantiza de manera muy amplia. Hubo una modificación al reglamento para que todas las iniciativas pendientes puedan continuar en discusión. Esto de por sí ya se hacía. Cuando entramos en las comisiones también se entregaban la diversidad de pendientes. En este caso, con este acuerdo Jucopo y con esta modificación al reglamento, vamos a dar esta continuidad a la discusión y nos parece además que esa es parte, ojo, también una de las ventajas que puede tener o que tiene la propia elección consecutiva para poder dar seguimiento a esta agenda que se quedó pendiente. Así que claro que sí, se le va a dar seguimiento. Hubo iniciativas muy importantes y algunas muy amplias que se presentaron en la 64 legislatura. Por ejemplo, hubo una de más de 140 legisladoras y legisladores donde prácticamente suscribían de todas las bancadas, salvo una bancada, la de Acción Nacional. Pero de todas las demás bancadas había representación en esa iniciativa. Sobre el presidente Andrés Manuel, pues ya se manifestó. El presidente Andrés Manuel es un demócrata. Y un demócrata además reconoce los poderes y ya lo dijo claramente, dijo que esa resolución se tenía que dar en el ámbito que se estaba dando el Poder Judicial, así que me parece que es una postura muy clara y sobre eso tenemos que seguir, tiene que darse el debate donde se tiene que dar y hay que seguir adelante en ese sentido. Para sumar a esta segunda pregunta, recuerden ustedes que la primera declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador con la materia fue que las mujeres decidan, y aquí estamos las mujeres decidiendo a favor de nuestras vidas y de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Creemos que encontramos en su gobierno un gobierno aliado, el primer gobierno federal paritario en la historia del país. Tenemos paridad en la Cámara de Diputados, 250 diputadas federales, 250 diputados federales. Asimismo, hay una integración cuasi paritaria en el Senado de la República y entonces los elementos están dados. Para tener otro elemento de análisis con respecto a la postura del gobierno de la Cuarta Transformación, recordemos la ley de amnistía que se dio a favor de los presos políticos, pero también a favor de las mujeres que estaban en prisiones federales por haber cometido el delito de aborto. La amnistía también les favoreció a todas ellas y esta fue también una iniciativa de la Cuarta Transformación y también respaldada por el presidente de la República. Y entonces aquí continuaremos las mujeres impulsando esta agenda. Les agradezco a los medios de comunicación y a mis compañeras diputadas. Gracias, no hay más preguntas. Gracias.